Bueno, yo creo que ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes los docentes y maestros de nuestro país estaban en las calles, estaban manifestando y estaban indicando que no se encontraban de acuerdo con la nueva ley estatutaria de educación. Esa ley estatutaria que básicamente la oposición le metió mano, modificó o ellos decían que le habían hecho una enmienda y esa enmienda básicamente pues los beneficiaba a ellos, beneficiaba sus intereses personales, los intereses de las instituciones privadas y pues claramente eso no es el objetivo principal de esa reforma de la educación o por lo menos lo que quería el presidente Gustavo Petro. Aquí para ir hablando así rápidamente y recordarles lo que sucedió con esa enmienda, vamos a hablar de dos puntos en específico. El primero era que la oposición básicamente quería reducirle el presupuesto a las instituciones públicas de nuestro país para dárselo a las instituciones privadas. Es decir, básicamente seguir privatizando la educación en nuestro país. Y pues inmediatamente los docentes dijeron que eso no podía ser posible, que los recursos públicos van para las entidades públicas y ese fue uno de los motivos por los que salieron a marchar. Eso por un lado. Y otro de los puntos que llamaba mucho la atención y que por supuesto generaba preocupación era el tema de que la oposición de nuestro país estaba planteando que los docentes, los maestros fueran evaluados con base en los resultados de las pruebas saber de los estudiantes de los colegios de nuestro país. Eso claramente es imposible. Es totalmente imposible determinar el rendimiento o la gestión de un docente respecto a los resultados que dé un estudiante en un colegio. ¿Por qué? Ustedes dirán como, bueno, pues si es que si se está educando a mi hijo y él está saliendo mal, es por culpa del docente. No, señores, no es tan fácil como la oposición lo pensaba en su momento. Básicamente hay muchos factores demográficos que pueden afectar el buen rendimiento de un estudiante. Factores psicológicos, factores de economía, factores demográficos en sí, culturales, como por ejemplo, ¿el estudiante está durmiendo bien? ¿Tiene problemas intrafamiliares? ¿El estudiante en su hogar está siendo víctima de maltrato? ¿Tiene problemas psicológicos? ¿Está comiendo bien? ¿Está durmiendo bien? O por ejemplo, estos estudiantes que se tienen que trasladar o caminar por horas en diferentes partes de nuestro país para poder llegar a sus colegios. Esos factores demográficos claramente influyen en el desempeño, ya sea bueno o malo, de los estudiantes de nuestro país. Y pues básicamente lo que la oposición mencionó en todos los medios era que supuestamente los docentes no querían ser evaluados. Era lo único que mencionaba la oposición. Ellos no quieren ser evaluados, FECODE no quiere que se evalúen a los docentes, en fin, pero solamente mostraron y hablaron de una partecita de esa evaluación. Nunca profundizaron cómo iba a ser esa evaluación y a raíz de qué se iban a evaluar los docentes de nuestro país. Por eso quiero recordarles a ustedes este video en donde aparece la senadora Paloma Valencia indicando que ella quiere proponer que se reduzca ese presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, esta institución que educa sin ningún costo a miles de jóvenes en el país por medio de técnicos o tecnólogos. Y ella básicamente pues quería reducirles el presupuesto. Ese también era una parte de esa ley estatutaria, esa enmienda que hizo la oposición y que finalmente pues se hundió, por supuesto, porque eso era realmente lamentable para la educación. Entonces quiero que escuchen atentamente lo que ella menciona para pasar a la entrevista en donde hablaron un poco efectivamente Gabriel Becerra del Pacto Histórico y Carlos Meisel sobre ese tema de la educación. Escuchen por favor. Cuando hicimos la segunda negociación con el gobierno, les dijimos que absolutamente no, que esa no era la idea y que lo corrigiéramos de la manera que quedara absolutamente claro. Entonces quiero que tengan la certeza absoluta de que nadie está pensando en que se necesite bachillerato entero para ir al SENA. Nadie lo está pensando. ¿Cómo? La SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. No. No, es que el SENA es el SENA. Que otras entidades presten certificaciones. ¿Por qué fortalecer al sector privado cuando el SENA, que es una entidad pública, hay que fortalecerla, pero no desde la propuesta que ustedes están haciendo? Duros los estudiantes del SENA, o sea, allí efectivamente encararon a Paloma Valencia indicándole que
¿Cómo es posible que se vayan a fortalecer las instituciones privadas, pero que a costa de eso tengan que reducirle los presupuestos al SENA, a esa institución que está educando sin ningún tipo de costo a estudiantes y a jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país? Pues bien, yo les hablaba a ustedes anteriormente de que efectivamente pues se dio un debate en un medio en YouTube con la periodista María Camila Díaz. Básicamente se estaba hablando inicialmente era del acuerdo nacional, de esa Asamblea Nacional Constituyente que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, que quiere lograr ese pacto entre todos los sectores políticos para que de una vez por todas se aprueben las reformas sociales en nuestro país, como la reforma a la educación que se hundió por culpa de la oposición y sus maravillosas enmiendas e ideas que sacan ellos. Pero entonces allí se encontraba el senador Carlos Meisel del Partido del Centro Democrático, y como es costumbre de ellos revuelven absolutamente todo, ¿no? Y no habló mucho sobre el tema del acuerdo o de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que más bien se fue por el lado de la educación, nombrando a los maestros, por lo que inmediatamente el representante Gabriel Becerra pues lo paró inmediatamente, solicitándole que por favor hablara de temas realmente válidos, de temas realmente verdaderos, porque es costumbre de ellos que no hacen otra cosa sino mentir, ¿no? Pero adicional de esa entrevista me llamó algo la atención, y es que María Camila Díaz allí le muestra a Carlos Meisel que en algún momento el expresidente Iván Duque, cuando estaba allí como primer mandatario de nuestro país, también solicitó un acuerdo nacional. Entonces presten por favor muchísima atención a esta entrevista, que es realmente buena y en donde Gabriel Becerra deja en completo ridículo a Carlos Meisel. Escuchen por favor. Es que de acuerdo nacional estamos hablando desde hace muchos años, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fíjense, vea, esto pasa, esto lo encontré. Un segundito, eso lo encontré. Esta declaración del presidente Duque, vean ustedes, es del 16 de julio del 2018, imagínense, senador Carlos Meisel, y el expresidente Iván Duque hablando de proponer un gran acuerdo nacional por Colombia, acuerdo que tampoco se cumplió, acuerdo que terminó en un estallido social. Entonces, a lo que voy es que, pues mucho también están diciendo los congresistas del Centro Democrático y de la oposición de que cuál acuerdo y que esto es una fachada, porque eso fue lo que dijo, es más, eso fue lo que dijo el expresidente Duque, dijo que el tema de la constituyente es una fachada para hacer otras cosas, para provocar una ruptura institucional. Y bueno, y no solo eso. Ahí les recuerdo que Iván Duque ha mencionado en varias oportunidades que supuestamente este acuerdo nacional o esta Asamblea Nacional Constituyente se quiere hacer para que el presidente sea reelegido, cosa que claramente el presidente ha mencionado en varias oportunidades que él no quiere reelección. Llega el 2026 y vienen elecciones común y corriente. Pero fíjese que de esto se ha hablado desde el 2018 y no ha pasado absolutamente nada tampoco, senador. Pero es que aquí hay una gran diferencia, María Camila, y es que yo no defiendo lo indefendible, como sí pasa en los Petro Believers. Claro. Ya nos pusieron nombre. Petro Believers, vea pues. Claro que Duque le quedó debiendo muchas cosas a este país. Claro que hubo, por ejemplo, yo nunca he negado que para mí el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de unas medidas urgentes que se tomaron fueron un acierto del gobierno, pero tuvo mil desaciertos. El problema es que yo no los defiendo, como si los están defendiendo aquí. Pero repito, sigue habiendo un problema de datos con respecto al discurso. El representante habla elocuentemente, habla de manera fantástica sobre unas cosas que no lo acompañan los hechos. Repito, la falta de consenso, la falta incluso de los cumplimientos del acuerdo de paz. Ahora resulta que Petro es el que tiene la primera magistratura de este país, lleva en su Ecuador el mandato, que no ha hecho un carajo por los acuerdos del cumplimiento de paz, que los mismos comunes, que en la misma FARC se lo están reclamando, y vamos a ser nosotros los responsables en la oposición. Es que de verdad, yo entiendo que cuando uno no tiene gestión, cuando uno no tiene gerencia, tiene que buscar fantasmas para poder de alguna manera excusarse. Nosotros, repito, no estamos en contra del fortalecimiento de la educación superior pública, pero Escuchen atentamente este pedazo, porque ahí viene ese tema de la educación. yo te invito, María Camila, a que abras una encuesta, un sondeo y le preguntes a los padres de familia, no a FECODE, a los padres. Ellos sueñan con Petro, sueñan con FECODE. O sea, cada debate que hay o cada tema que hay sobre la educación siempre tienen que sacar a FECODE. ¿Por qué? No lo sabemos. Esperamos en algún momento determinar por qué siempre sacan a FECODE. Padres de familia y a los muchachos que están por graduarse, si ellos quieren continuar un proceso académico de formación que permita como valor educativo, que es la principal
que es el principal remedio para las desigualdades y para las inequidades de este país, ahí sí coincido. Pero si ellos prefieren en una infraestructura pública que hoy no existe y que se va a demorar muchos años construyéndola, porque aquí lo que estamos jugando es con generaciones de seres humanos. Si ellos prefieren encontrar un sitio, así sea privado, subsidiado por el Estado, donde ellos puedan continuar su proceso educativo, o que se condenen a vivir en un mototaxi, o que se condenen a cualquier oficio que les toque hacer para no morirse de hambre. A mí sí me gustaría abrir ese debate, que en nada riñe con que el gobierno desde los presupuestos nacionales no pueda fortalecer la educación superior. Pero lo que pasa es que estas retóricas no van a favor del ciudadano, van a favor de sus colectivos, van a favor de sus activistas. Y esa es la gran diferencia entre estas posturas, María Camila, entre defender lo indefendible, como decirme a mí que el presidente Petro es un tipo vocacionalmente de consenso cuando echa a todos los ministros que medio le dicen que no están de acuerdo en algo, con respecto a estas posturas que uno sí acepta cualquier autocrítica. Esto incluso que menciona respecto a los ministros de nuestro país me recuerda profundamente a una noticia que publicó Camila Zuluaga en Caracol, en donde mencionó que supuestamente el ministro de Transporte había sido apartado de su cargo porque no se la llevaba bien con el presidente Gustavo Petro. Y fue una clara mentira, porque el exministro, ya hoy saliente, mencionó que efectivamente eso no era cierto. Lo mismo está haciendo la oposición. Y acepta cualquier cosa y cualquier faltante. Bien. Esa es la pequeña diferencia. Representante Becerra, algo final que quiera decir, porque ya vamos a acabar este debate. No, yo primero te quiero invitar, María Camila, a que si lo consideras, en algún momento hagamos un debate sobre el tema educativo y la reforma educativa. Total. Bienvenido. Creo que el doctor Meisen no conoce en detalle algunos temas que vale la pena aclarar sobre el tema de la reforma educativa, como por ejemplo el tema que tiene que ver con la eficiencia de los recursos públicos. Una cosa Escuchen, por favor, esto es muy importante. Es seguir financiando programas como Ser Pilo Paga, donde tú por cada estudiante pagas 30 millones en algunas universidades privadas, y con esos 30 millones podrías tener 4 o 5 en la universidad pública. Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Bogotá. La pregunta es, ¿qué vale más, qué es más eficiente, qué es lo más productivo para el Estado? Pero eso es una invitación que te tengo. Y en segundo lugar, hechos. Miren, hechos son que el presupuesto del campo y de la reforma agraria haya tenido el incremento más grande de toda su historia, que hoy en los indicadores de la economía haya habido un crecimiento de 9.3%, que hayamos pasado de 50 billones de pesos para la educación a 72 billones, que hoy hayan proyectos para construir instituciones de educación superior no en las grandes ciudades, sino en el litoral pacífico, en el Catatumbo, en los llanos orientales. Yo creo que el debate sobre los hechos y los cumplimientos deberíamos darlos con cifras, cuando lamentablemente los gobiernos anteriores, y no lo decimos para quedarnos en el retrovisor, sino para que se asuman responsabilidades políticas, por ejemplo, han perjudicado el presupuesto nacional porque realizaron créditos por sumas exageradas que... Exorbitantes de dinero, sí, total. Y ni hablar de esos casos de corrupción que nos dejó el gobierno de Iván Duque y todos los gobiernos pasados. Hoy, de manera responsable, para manejar fiscalmente el presupuesto con rigor, el presidente ha tenido que pagar, como el tema del fondo de los combustibles. Entonces, creo que los hechos y las cifras muestran otras cosas, y que hay que insistir a pesar de las La cara de Meisel. diferencias en un acuerdo nacional, y ese es el mensaje de los cambios que está haciendo el presidente en su gabinete, y creo que es lo que necesita Colombia, más allá de lo que necesitamos los políticos. Totalmente de acuerdo con lo que mencionó, el representante Gabriel Becerra. O sea, es realmente increíble que la oposición, después de tantos años en un país realmente desigual, no sepan, por lo menos en este tema de la educación, lo que es realmente fundamental, es seguir apostándole y seguir ayudando a las universidades públicas de nuestro país, que finalmente esas universidades públicas, lo ideal es que todos los estudiantes ojalá pudieran ingresar a las universidades públicas. Y algo que ellos no mencionan en sus debates es que esas universidades públicas de nuestro país finalmente son prácticamente las mejores. Son las mejores en educación, lo demuestran las pruebas, lo demuestran los resultados de los estudiantes, pero ahí sí no hablan, ¿no? De que los estudiantes o de que los docentes universitarios sean evaluados con base en los resultados de las universidades públicas, porque
saldrían fregados completamente. Pues bueno, yo quiero que por favor ustedes a través de los comentarios nos escriban ahí qué piensan de todo este tema que habla la oposición y que alardean de que quieren ayudar a los estudiantes, a los jóvenes a que ingresen a universidades privadas y demás, cuando realmente lo único que quieren seguir haciendo es alimentando ese negocio de las universidades privadas de nuestro país, sin ver que efectivamente se puede lograr una educación pública y universal gratuita aquí en nuestro país, en Colombia. Entonces los leemos. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. No olviden compartir, darle like, enviarlo a todos sus familiares, amigos, conocidos, pero sobre todo a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que siempre estén súper informados de todo esto que pasa con la oposición de nuestro país y por supuesto con la política. Entonces a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión, en un próximo video de esto de Al Punto. Chao a todos.